Ambos, el hombre de ciencia y el hombre de acción, viven siempre al borde del misterio, rodeados por él. Que Robert Oppenheimer era un grandísimo genio, eso está fuera de cualquier discusión. Tenía una capacidad de aprendizaje enorme. Aprendía idiomas con una facilidad extraordinaria. Tenía un gran conocimiento de muchísimos temas. Pero esa genialidad, esa facilidad para aprender, esa voracidad con el conocimiento, ¿es algo con lo que se nace o es algo que se hace? Pues de eso vamos a hablar en este episodio de las Notas del Aprendiz. Vamos a hablar de las claves, de las cosas que hicieron de Oppenheimer semejante genio, para que tú también puedas aplicar esas claves, esos trucos, esas cualidades a tu vida y te conviertas también en alguien con una inteligencia extraordinaria, capaz de lograr todo lo que se propone para que puedas vivir así una vida maravillosa. Porque, escúchame bien, tú que eres un crack, no naciste para vivir. No. Naciste para brillar y ser feliz. Y como esto de brillar y ser feliz no solo es importante, sino que también es urgente, empecemos. Pues muy bien, para este episodio nos estamos basando en la biografía de Oppenheimer, el Prometeo americano, que es la biografía que sirvió de base para la película que está causando tanto furor. Y vamos a descubrir también que desde muy joven Oppenheimer dio muestras de esa gran facilidad de aprendizaje. Miremos lo que decía una de sus primeras profesoras. La profesora de griego y latín, Alberta Newton, recordaba que daba gusto enseñarle. Acogía las ideas nuevas como si fueran perfectamente hermosas. Leía a Platón y a Homero en griego y a César, Virgilio y Horacio en latín. Vemos desde muy pequeño que Oppenheimer tenía una gran facilidad para los idiomas. Nos cuentan, por ejemplo, en la película que él, recién llegado a Holanda con apenas 6 semanas, si no estoy mal, aprendió holandés de una forma tan suficiente que fue capaz de, en muy poco tiempo, dar una conferencia de física en holandés, algo que sorprendió a las personas que lo conocían. Y también miremos algo que hizo cuando llegó a Alemania. Después de Holanda se trasladó a Alemania, a la ciudad de Gotinga, y allí también deslumbró. Cuando descubrió que 2 amigos leían regularmente a Dante en el idioma original, Robert desapareció de las cafeterías de Gotinga durante un mes y volvió con el suficiente dominio del italiano para leer las obras del poeta en voz alta. También entonces en Gotinga vio que unos amigos estaban leyendo a Dante en italiano, se picó y dijo, sí, espérenme un segundo, se desapareció, dejó de visitar las cafeterías durante unas semanas y cuando regresó ya hablaba italiano. Cosas que nos sorprenden por la facilidad con lo que lo lograba, por la rapidez. Sin embargo, si volvemos a lo que nos contaba la profesora Alberta Newton, que decía que era una delicia enseñarle porque acogía todas las ideas con gran entusiasmo, aquí vamos a descubrir la primera clave de la genialidad de Robert Oppenheimer, y es la curiosidad, el amor por el aprendizaje. Y esto es algo con lo que nacemos todos. Todos tenemos esa tendencia, esa necesidad, esa inclinación hacia comprender. La principal función de nuestra mente, el principal apetito de nuestra mente, decía el otro gran filósofo Spinoza, es aprender. Nuestra mente siempre quiere entender cómo funciona el mundo. Lo que pasa es que muchas veces caemos en la comodidad, en el conformismo y dejamos de estimular esa gran curiosidad, pero todos tenemos esa curiosidad. Los niños son súper curiosos, los adolescentes, muchos son muy curiosos. Sin embargo, a veces con el tiempo vamos dejando que eso se pierda. Una de las claves para la genialidad es conservar durante toda la vida esa curiosidad, ese apetito por comprender. Sin ese apetito por conocer la realidad, cómo funciona la vida, pues es muy difícil que podamos llegar a la genialidad. Ahora bien, cuando Oppenheimer entró a la universidad,
también siguió deslumbrando, pero en el siguiente párrafo vamos a descubrir uno de los puntos más importantes de su genialidad. Resuelto a graduarse en 3 años, se matriculó en el máximo de asignaturas posibles, 6, y además cada semestre se las apañaba para asistir como oyente a 2 o 3 más. Sin apenas vida social, estudiaba horas y horas, aunque procuraba ocultarlo, porque para él era importante aparentar que su inteligencia brillaba sin que tuviera que esforzarse. Estudiaba horas y horas, no dedicaba tiempo a la vida social, pero ocultaba el hecho de que le tocaba esforzarse. Y es que aquí vamos con una de las claves, quizás la más importante de la genialidad. Resulta que hay una psicóloga de la Universidad de Stanford que encontró que las personas tienen hacia el aprendizaje 2 tipos de mentalidades. Una es mentalidad de crecimiento y la otra es la mentalidad fija. Esta psicóloga, que es Carol Dweck, lo que descubrió es que hay personas que tienen esa mentalidad fija, y las personas que tienen la mentalidad fija son las que consideran que la inteligencia, la creatividad, las habilidades, como por ejemplo las habilidades para los deportes, el fútbol, el baloncesto, la natación, o las habilidades para aprender idiomas, la pintura o lo que sea, son fijas, vienen dadas, que se nace con ellas o no se nace con ellas. Por el otro lado están las personas que tienen mentalidad de crecimiento. Estas personas consideran que mediante el entreno y la práctica pueden alcanzar, pueden mejorar cualquier cosa. Entonces resulta que muchas personas con mentalidad fija no pueden alcanzar todo su potencial, porque ¿qué es lo que ocurre? Imaginemos que hay alguien que tiene una idea de sí mismo de persona inteligente. Pues resulta que lo que encontró Carol Dweck es que estas personas que se consideran inteligentes, cuando se enfrentan a problemas difíciles, por ejemplo, digamos que les ponen un problema matemático que no pueden resolver fácilmente, en lugar de esforzarse, en lugar de perseverar, lo que hacen es tratar de no hacerlo. Renuncian pronto y empiezan a buscar excusas. No, es que me duele la cabeza, no, es que no tengo tiempo, no, es que estoy aburrido. ¿Por qué? Porque resulta que para esas personas, si tú tienes que esforzarte para poder entender o para poder realizar un problema, significa que entonces no eres tan inteligente. La dificultad se convierte en una amenaza para su identidad. Y entonces estas personas, como no quieren esforzarse porque no quieren parecer que son menos inteligentes, entonces lo que hacen es no avanzar todo lo que podrían. Robert Oppenheimer entendía la mentalidad de crecimiento, entendía que se necesitaba esforzarse, que se necesitaba trabajar duro. Sin embargo, le gustaba conservar esa imagen de genio, de persona que no necesitaba esforzarse y que todo se le daba muy fácil. Entonces, esto es súper clave. Lo más importante para la genialidad, para el alto desempeño, es el esfuerzo, la práctica, las horas que dedicas a hacer algo. Y por eso nadie puede impedir que tú te vuelvas muy bueno en cualquier cosa o que te vuelvas un gran genio como Oppenheimer, porque en tus manos está el dedicarle mucho tiempo a las cosas. Ahora bien, hay otra cosa que descubrió la psicóloga Carol Dweck, y es que las personas con mentalidad de crecimiento disfrutaban de los desafíos, y eso era algo que le ocurría también a Oppenheimer. Sigamos con la biografía. Estoy aprendiendo sánscrito, escribió Robert a su hermano Frank. Disfruto mucho y también disfruto otra vez del delicioso lujo de ser alumno. Mientras que muchos de sus amigos veían aquella nueva obsesión como algo pintoresco, a Harold Chernis no le sorprendía en absoluto. Le gustaban las cosas difíciles, dijo, y, como casi todo le resultaba fácil, lo que de verdad le llamaba la atención era esencialmente lo difícil.
Pues bien, esto es clave para poder llegar a nuestro máximo desempeño, para poder desbloquear nuestro potencial. Y es que disfrutemos haciendo cosas difíciles. Muchas personas creen que la felicidad o la comodidad viene bien es cuando no tenemos que hacer cosas difíciles, cuando no nos esforzamos. Pero resulta que las cosas que más disfrutamos en la vida son las que nos cuestan mucho más trabajo alcanzarlas. La dificultad, la entrega hacia un objetivo es lo que hace que ese objetivo valga la pena. Entonces, Robert Oppenheimer entendió que la dificultad hacía que las cosas se saborearan más y por eso disfrutaba de los retos. ¿Cuál es la clave entonces? Que tú veas las dificultades como un reto, no como una amenaza a tu identidad, una amenaza que dice, entonces yo no soy capaz, no soy tan inteligente, es que esto no se me da bien, sino que cuando tengas una dificultad, pues disfrutes. Es más o menos la actitud que usan las personas que juegan videojuegos. Cuando tú tienes un videojuego y está difícil, tú no dices, no, esto es muy difícil, yo ya lo dejo. Lo que haces es practicar, entrenar hasta que subes un nivel, subes al siguiente y luego te vuelves un experto en ese videojuego porque disfrutas del desafío. Eso lo debemos aplicar para todo. ¿Que quieres aprender un nuevo idioma? Pues disfrutar del desafío. Ya sabes que cuando te cueste trabajo, pues es algo divertido, es algo que es como un puzzle, como un acertijo que tienes que descubrir y entonces tú trabajas para solucionar eso. Cuando te esfuerzas y solucionas eso, eso produce una gran satisfacción. Y precisamente eso, disfrutar de los desafíos, fue lo que le recomendó, lo que le aconsejó a su hermano Frank. Miremos lo que le escribe en una carta. Y un último consejo. Intenta entender de verdad hasta que te quedes contento, con rigor y honestidad, las pocas cosas que más te interesan de la física, porque será solo cuando hayas aprendido a hacerlo así, cuando te des cuenta de lo duro y lo satisfactorio que es, tanto que apreciarás plenamente las cosas más espectaculares, como la relatividad y la biología mecanicista. Robert Oppenheimer le recomendaba a su hermano que trabajara duro y le enseñaba que trabajar duro es satisfactorio. Y es que esta es una de las cosas realmente más satisfactorias de la vida. Ponerse objetivos difíciles y trabajar duro para conseguirlos. Había un gran psicólogo que en este momento se me olvidó que decía que las personas más felices que él había conocido en su vida son las personas que trabajan duro por cosas importantes. Entonces debemos desterrar esa noción de que la felicidad es la comodidad. Ahí no encontramos verdadera felicidad. La felicidad está en el crecimiento, en el esfuerzo, y eso es lo que comprendió perfectamente Robert Oppenheimer. Así que una cosa muy importante es la mentalidad de crecimiento. Esa mentalidad de crecimiento nos ayuda a disfrutar de los desafíos, de las dificultades que encontramos, pero hay otra que también es clave y es la disciplina. Para Robert, la disciplina y el trabajo habían sido siempre sus principios rectores, pero en aquellos momentos elevó conscientemente esas cualidades e hizo de ellas su filosofía de vida. Pues sí, aquí está otra de las claves. No puede haber genialidad, no puede haber alto desempeño, no puede haber consecución de grandes logros si no hay disciplina. Robert Oppenheimer durante toda la vida fue una persona muy disciplinada, pero luego entendió que la disciplina no solo era el camino hacia el éxito profesional, el camino hacia alcanzar los objetivos de la vida, sino que descubrió algo que han descubierto también todos los grandes santos y místicos, que es a través de la disciplina como llegamos a la paz espiritual, a la serenidad interior. Miremos lo que le dice a su hermano también en otra extensa carta. En la primavera de 1932 escribió a su hermano una larga carta en la que le explicaba el motivo. Arguía que el hecho de que la disciplina sea buena para el alma es más fundamental que ninguna razón dada en favor de su bondad.
Creo que mediante la disciplina, aunque no solo con ella, podemos alcanzar la serenidad y liberarnos en cierta medida, pequeña pero preciosa, de los accidentes de la encarnación y de ese desapego que preserva el mundo al que renuncia. Creo que mediante la disciplina aprendemos a conservar lo que es esencial para nuestra felicidad en circunstancias cada vez más adversas, así como abandonar de forma sencilla lo que de otro modo nos habría parecido indispensable. Y solo mediante la disciplina es posible ver el mundo sin la vulgar distorsión del deseo personal y, al verlo así, aceptar con más facilidad nuestras carencias terrenales y los terrores terrenales que conllevan. Pues bien, resulta que habla de disciplina, desapego y paz interior, serenidad. ¿Qué tiene que ver esto? Pues resulta que una cosa que han descubierto los grandes místicos, los santos, las personas muy espirituales, es que la disciplina es el camino hacia la serenidad, hacia la paz interior. Dice Robert Oppenheimer que a raíz de la disciplina, que gracias a la disciplina uno puede deshacerse de esos deseos vulgares, de esos deseos incómodos. Resulta que una de las cosas que más nos perturba en nuestra vida son nuestros caprichos. Nosotros somos seres caprichosos. Muchas veces pensamos que el poder satisfacer todos nuestros caprichos es el camino hacia la felicidad, pero resulta que cuando nosotros no tenemos el autodominio, la disciplina para controlar nuestros caprichos, lo normal es que no podamos vivir una vida satisfactoria. Muchas personas no son capaces de controlar la comida, la bebida, el tiempo que desperdician en las redes sociales, en las series, y creen que la buena vida es poder satisfacer todos esos caprichos, pero cuando esos caprichos nos dominan, pues lo que hacen es que no podamos alcanzar las cosas más importantes. Y resulta que todos esos caprichos, todos esos impulsos, pues no nos dejan llegar al nivel al cual podríamos llegar. Y por eso la disciplina es no solo el camino para llegar a las metas, a los objetivos que queremos, sino también a la paz interior. Es más, los budistas consideran que el nirvana es precisamente la liberación de todos esos caprichos que nosotros tenemos, de esos impulsos. Las personas que llegan al nirvana son las personas que ya no son compulsivas, que no están cogiendo el teléfono todo el día, que si ponen una serie tienen que verse 5 capítulos seguidos, que no pueden parar de comer dulces, sino que las personas que llegan al nirvana son las personas que tienen autodominio, que pueden decidir qué es lo que hacen y qué es lo que no hacen. Por eso la disciplina es el camino que todos los grandes místicos y santos han encontrado, que es la vía hacia la santidad, hacia la budeidad, hacia la sabiduría. Por lo tanto, concluía la carta a su hermano de 20 años: creo que todas las cosas que evocan disciplina, el estudio y nuestros deberes hacia el hombre y la mancomunidad y la guerra y las dificultades personales y hasta la necesidad de subsistencia deberían aceptarse con gratitud profunda, puesto que solo mediante ellas lograremos desapegarnos de todo y solo así podremos conocer la paz. Pues sí, entonces lo que nos dice Oppenheimer es que las responsabilidades que tenemos deberíamos aceptarlas de buen agrado, y esto es algo que también nos recomendaban los estoicos, y después, algunos siglos después, nos lo recomendaba también Friedrich Nietzsche, que amáramos todo lo que nos pasa, todo lo que nos llega a nuestra vida, que tuviéramos la disciplina de apreciar todo, porque la disciplina de aceptar las cosas que nos tocan hacer, pues es la única disciplina que nos lleva a la paz interior. Así que gracias a la disciplina, gracias a la curiosidad, a la mentalidad de crecimiento y a disfrutar de los desafíos,
fue que Robert Oppenheimer pudo convertirse en el genio que llegó a ser. Y todas esas cosas son cosas que tú puedes poner en práctica en tu vida y puedes también convertirte en un genio extraordinario. Amigo mío, si este episodio te ha gustado, dale por favor dedito arriba, te invito a que lo compartas para que me ayudes a que hagamos viral la genialidad. Antes de marcharte, no olvides suscribirte. Y por aquí te dejo otro episodio de las notas del aprendiz lleno de valiosísimas lecciones. Nos vemos enseguida, genio.